vamos a ver reproductor masculino. Bueno, tanto el aparato reproductor masculino como femenino está formado por una serie de órganos, obviamente, ya nosotros lo sabemos, que tienen la particularidad de que Juliancito en compañía limitada, no les alcanzó el break. Busque otro momento para declarársele a la pegada. Justo cuando voy a empezar la clase. Bueno, en el aparato reproductor masculino y femenino vamos a tener unos genitales, una clasificación de unos órganos internos y otros órganos externos. Bien, ¿cuál es el criterio para determinar qué tal órgano es genital interno y genital externo? No es, hago la aclaración, no es que esté por fuera o por dentro de la pelvis. En la mujer coincidencialmente aplica, pero ese no es el criterio. ¿Cuál es el criterio? De que si ese órgano tiene peritoneo o no tiene peritoneo. De tal manera como lo vamos a ver ahora, el escroto, por ejemplo, que está por fuera de la pelvis, con los testículos, son genitales internos. ¿Por qué? Como vamos a ver ahorita, tiene un revestimiento de peritoneo. ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien, entonces acá tenemos, vuelvo a repetir, los órganos del aparato reproductor masculino, internos, externos. ¿Sí? El único órgano externo, en el nombre, ¿qué le pasó? ¿Qué le dices? La imagen. Tomando para adelante por eso Para compararla. que abierto. Javi, ¿puedes correr un poquito? Ahorita en su momento les digo para que lo agarren. Gracias. Cójalo. Sí. Entonces, el único órgano externo en el aparato reproductor masculino es el pene. El resto son genitales internos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos otro, ¿sí? Genital externo, el resto son genitales internos. ¿Correcto? Bueno, vamos a comenzar entonces con el escroto. El escroto es una bolsa cutánea, es una bolsa cuya constitución principalmente es piel, pero esa piel tan delgada, ¿sí? Está constituido por 7 capas. 7 capas. Por ejemplo, pues la primera capa va a ser la piel como tal. La segunda es un músculo que se llama el músculo dartos, es un músculo plano muy delgadito, el músculo dartos. Luego tenemos la fascia espermática externa, ¿sí? Luego tenemos la parte del músculo cremaster, luego tenemos la fascia espermática interna, luego tenemos la túnica vaginal, ¿sí? La túnica vaginal y finalmente tenemos la túnica congínea, ¿sí? Esa túnica vaginal es peritoneo. Es peritoneo. Entonces, ahora entienden por qué el escroto es un genital interno. ¿Por qué? Porque tiene un recubrimiento de peritoneo que en este caso se llama la túnica vaginal. ¿Correcto? La función de ese escroto es albergar en su interior los testículos. ¿Correcto? Es una zona, además de esas 7 capas que yo les dije, es una zona que tiene muchísima vascularización y tiene muchísima inervación. Las arterias que están irrigando al testículo son 3 ramas muy grandes que son la arteria escrotal anterior, la arteria escrotal posterior y la arteria cremastérica. La arteria escrotal anterior es rama de la arteria femoral, la arteria escrotal posterior es rama de la pudenda interna. Ya sabemos que esa pudenda interna es rama de la ilíaca interna. La femoral es la misma ilíaca externa, ¿sí? Simplemente que al pasar por el ligamento inguinal me cambia de nombre. Y tenemos la arteria cremastérica, que es rama de la arteria epigástrica inferior. Y esa arteria epigástrica inferior es rama de la ilíaca interna. ¿Correcto? Y las venas son iguales. Fíjese toda esa cantidad de vasos sanguíneos que se anastomosan entre sí. Por eso es que una lesión a nivel del escroto duele, uno que duele tanto. ¿Por qué? Porque también va a tener nervios que proceden, raíces nerviosas que proceden del nervio pudendo interno, ¿sí? Entonces es una zona también bastante inervada y hay otro nervio
que es muy importante, que es L1 y L2, el hilo hipogástrico y el hilo inguinal, que ellos me van a inervar, sobre todo digamos el hilo hipogástrico me va a inervar toda la parte anterior inferior del escroto, el hilo inguinal la parte posterior, ¿sí? Muy bien. Luego del escroto, bueno, otra particularidad que tiene el escroto es que tiene glándulas sudoríparas, y en la piel hay glándulas sudoríparas, hay glándulas sebáceas y también tiene folículos pilosos, ¿correcto? Bueno, tenemos ahora el testículo. El testículo corresponde a la gónada masculina. Es una glándula, es un órgano, los libros lo denominan, que parece del tamaño y la forma de una almendra, ¿cierto? Se encuentra metido dentro del escroto y está recubierto por una capa de peritoneo que se llama la túnica albuginea. Esta túnica albuginea es una capa relativamente gruesa que tiene la particularidad de que ella no solamente está recubriendo el testículo, sino que también emite prolongaciones al interior del testículo para formar unos compartimentos, para formar unos tabiques que ahorita los muestro. El testículo microscópicamente está formado por 3 tipos de células. Las primeras células se van a llamar las células germinales, las otras se van a llamar las células de Leydig, como el nombre de una mujer, Leydig, y las otras se van a llamar células de Sertoli. ¿Sí? Estas están dentro del testículo. Ahora, estructuralmente el testículo está lleno, por así decirlo, de una serie de conductos que están, digamos, como enrollados entre sí, y se llaman los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos están ubicados en medio de esas proyecciones, de esos tabiques que forman la túnica albuginea, ¿sí? Esos son los túbulos seminíferos, miren. Entonces están enrollados esos túbulos seminíferos, ¿verdad? Dentro de los túbulos seminíferos encuentro 2 células del testículo, que son las células germinales, estas que ustedes ven acá. Estas células germinales son las células que por influjo hormonal se me van a convertir en espermatozoides. El proceso de formación de los espermatozoides recibe el nombre de espermatogénesis, ¿sí? Espermatogénesis. Esa espermatogénesis a su vez se divide en 2. En espermatogénesis propiamente dicha y la espermiogénesis. La espermatogénesis es la primera fase del proceso. Ella ocurre en el testículo y es cuando las células germinales, comienza con las células germinales, la testosterona, el influjo hormonal cuando el niño empieza a desarrollarse, la testosterona entonces actúa sobre estas células germinales y empieza a madurarlas. Entonces las va a convertir en espermatogonias, ¿sí? Luego en espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y en espermátides. Las espermátides son estas rayitas que ustedes ven. Estas que están pegadas a la lámina basal, estas aquí, todo el bordecito, son las células germinales, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, una espermatogonia. Aquí está la espermatogonia. Aquí tenemos un espermatocito primario, un espermatocito secundario y tenemos la espermátide. Esa espermátide cae por la luz del túbulo seminífero y va a llegar a través de esos túbulos que vamos a ver ahorita, va a llegar a una estructura que se llama el epidídimo. Ahorita lo vemos. Allí ocurre el segundo proceso, que es el proceso de espermiogénesis. ¿Qué sucede en la espermiogénesis? A la espermátide, que les decía que es esa estructura alargadita, sufre un proceso de reacción acrosómica en donde le aparece un capuchón y le aparece un flagelo. ¿Reacción qué, profe? ¿Señor? ¿Qué reacción es? Acrosómica. Una reacción acrosómica en donde le aparece a la espermátide un capuchón y un flagelo, y en ese momento ya es un espermatozoide. O sea que el espermatozoide se forma verdaderamente ¿en dónde? En el epidídimo. Comienza a formarse, epidídimo, ahorita lo vemos, comienza a formarse en el testículo, pero termina de formarse en el epidídimo. Y en ese momento que ya le aparece el flagelo,
ya tiene movilidad el espermatozoide, ¿correcto? El segundo tipo de células son las células de Sertoli, que también van a estar dentro de los túbulos seminíferos. Son unas células gigantes, son unas células grandes. La función de estas células de Sertoli es darle soporte, sostén a todas estas células que están madurando, ¿sí? Darle soporte, sostén, darle como la nutrición a estas células germinales. Y finalmente tenemos las células de Leydig. Las células de Leydig se van a encontrar por fuera de los túbulos seminíferos. Acá. Estas celulitas que ustedes ven por fuera de los túbulos seminíferos son las células de Leydig. La función de esas células de Leydig es producir testosterona. Producir testosterona, ¿correcto? Si la testosterona se deja de reproducir, los otros ya no sé. No, o sea, si se deja por algún motivo de producir testosterona, pues entonces no se va a llevar a cabo el proceso de espermatogénesis del paciente. Puede suceder dos cosas: o que tenga una baja producción de espermatozoides o que no produzca espermatozoides. Entonces el semen de este paciente sería azoospermico o oligospérmico. Oligo es que tiene poca cantidad de espermatozoides y el azoospermico que no tiene espermatozoides. Y influye, digamos, como en el tamaño de los testículos o algo así. No, para nada. Para Claro. nada. Inclusive puede ser que tengamos un paciente con unos testículos de un tamaño normal, un tamaño promedio, y tenga mayor cantidad de producción de espermatozoides, mientras que un paciente que tenga unos testículos más grandes, de pronto la cantidad de espermatozoides no sea normal, pero no sea tan alta. No tiene nada que ver con el tamaño. El espermograma. Nada que ver. ¿Sí? Bueno. El control del espermograma. Bueno. Entonces acá tenemos otros túbulos seminíferos, ¿cierto? Este túbulo seminífero, aquí se ven bien bonitas las células germinales, ¿sí? Se ven bien bonitas las células germinales y se ven bonitas las espermátides. Y aquí no se ven tan claras, pero por ejemplo aquí se ven una célula Sertoli, un espermatocito secundario. Se ven bonitos. Acá tenemos, por ejemplo, un túbulo seminífero de un adolescente. Miren, los túbulos seminíferos están cerrados, se están abriendo hasta ahora y la mayoría todas son células germinales nada más. O sea, este es un testículo de un sardino por ahí de 11 años, 12 años que está empezando hasta ahora la maduración sexual, ¿sí? No hay, aquí es pura célula germinal, pura célula germinal. Está bichecito. ¿Sí? Vale. Bueno, ya vimos la irrigación, las arterias testiculares que nacen de la aorta, ¿cierto? Y las venas, la vena testicular, recordando que la vena testicular derecha drena en la cava inferior y la vena testicular izquierda drena en la vena renal izquierda, ¿no? Sí, señor. Miren acá el testículo, ¿sí? Esto blanco es la túnica albuginia, que ella emite estos tabiques al interior para formarme como compartimentos, y en cada compartimento encontramos esos túbulos que son los túbulos seminíferos. Son muchísimos los túbulos seminíferos que tenemos nosotros allá adentro. Ahora, estos túbulos seminíferos están buscando la salida, buscan salir o terminar en la parte superomedial del testículo y me forman esa unión de todos estos túbulos seminíferos, me forman esta estructura que se llama la rete testis o red testicular, que el nombre sirve. De la rete testis salen estos vasitos que son los vasos eferentes. Esos vasos eferentes se van a unir en la parte superomedial del testículo, por fuera del testículo, y me van a formar esta estructura, como la traducción es gusano, o sea, como a manera de gusano, que recibe el nombre de epidídimo. Este es el epidídimo. Y ese epidídimo entonces tiene una cabeza, un cuerpo, una cola. En la parte de la cabeza, pues es la confluencia de todo ese pocotón de conductos eferentes que están saliendo del testículo. En la medida que van descendiendo, se van uniendo los conductos eferentes de tal manera que van disminuyendo la cantidad, hasta que llega un momento en la cola en donde queda un solo conducto, y ahí ya deja de ser epidídimo y sigue la siguiente estructura, que es el conducto deferente. Eferente, deferente. ¿Sí?
En el epidídimo, entonces acá es donde ocurre el proceso de espermiogénesis. Ahí es donde ya termina de formarse el espermatozoide y ya adquiere movilidad el espermatozoide. ¿Por qué? Por lo que ya tiene flagelo, por lo que ya tiene cola. Entonces, una vez que ya se formó el espermatozoide, pues él coge el camino pues, del conducto deferente y ahorita vemos para dónde sigue. Ese conducto deferente en la región inguinal del hombre se une a una serie de estructuras que nosotros tenemos aquí en la región inguinal, que el conjunto se llama cordón espermático. Ese cordón espermático, ¿cómo está constituido? Entonces, primero que todo, el más superficial, y ahorita el por qué y donde, madre, siempre les preguntan en urología eso y siempre las embarran. Es el más superficial, es el conducto deferente. ¿Qué otros elementos están en el cordón espermático? Las ramas de la arteria testicular, la vena testicular, ¿cierto? Que está saliendo del testículo y salen capilares que se unen como manera de red y entonces ellos reciben nombre acá de plejo venoso pampiniforme. Luego todos esos vasitos capilares se unen y ahí sí me forman una sola vena que es la vena testicular. ¿Qué encontramos también? Los nervios. Nervios, raíces nerviosas del nervio pudendo interno, que ese nervio pudendo es el responsable de toda la parte de la sensibilidad, tanto en hombres como en mujeres, a nivel de los genitales, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Linfáticos, ¿correcto? Tenemos linfáticos. Y tenemos un músculo, que se llama el músculo cremaster, el músculo cremaster. ¿Cuál es la función de ese músculo cremaster? Es regular la temperatura del testículo. ¿Cómo así que un músculo regulando la temperatura de un testículo? Entonces, exacto, o desciende el testículo o lo asciende. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros acá en Bogotá, sobre todo en la madrugada que hace bastante frío y ahorita que está haciendo mucho frío, la temperatura corporal de nosotros es 37, 37,5. Corporal, la temperatura escrotal tiene que ser menor, 35 grados. ¿Por qué? Porque esa temperatura corporal, 37, 37,5, es muy alta para las células germinales y las pueden quemar, las pueden destruir. Entonces, el paciente quedaría estéril, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el cremaster? ¿Sí? Si la temperatura ambiente está disminuida, la temperatura corporal, ¿cómo estará? ¿Aumentada o disminuida? Aumenta. Si la temperatura ambiente afuera está haciendo frío, ¿sí? Nuestra temperatura de nuestro cuerpo se bajará o se subirá. Se baja. Por algo decimos, mamá, está haciendo frío. ¿Por qué? Porque se nos bajó la temperatura corporal. Y la temperatura escrotal también se va a bajar más. Entonces, ¿qué pasa? Que también tan malo es para las células germinales una temperatura alta como una temperatura baja. Entonces, si se baja mucho la temperatura a nivel del escroto, ese frío también puede destruir las células germinales. Entonces, ¿qué hace el músculo cremaster? Se contrae y sube el testículo y lo acerca ¿a dónde? A la cavidad pélvica. Lo acerca a la cavidad pélvica, que la temperatura en la cavidad pélvica está un poco más alta que la temperatura a nivel del escroto. Y esa temperatura de la cavidad pélvica mantiene el funcionamiento de las células germinales. Ahora, lo contrario, en la costa, por ejemplo, que la temperatura externa es muy alta. ¿Cómo estará la temperatura corporal? Alta. Y la temperatura escrotal, Alta. ¿sí? Alta también. ¿Sí? Alta. No tan alta como la Pues obviamente no tan alta, exacto, como la temperatura corporal. Entonces, como se sube la temperatura escrotal, ¿cierto? Como se sube la temperatura escrotal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el músculo cremaster? Relajarse, ¿para qué? Para que el testículo descienda y se aleje de la pelvis. Y al alejarse de la pelvis, ya la temperatura también va a bajar. De esa manera es que regula. Eso se llama un reflejo que se llama el reflejo cremastérico. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué les hice énfasis en esto de conducto deferente? Que cuando nosotros vemos un cordón espermático, el conducto deferente es lo primero que vemos. ¿Sí? La cirugía, la vasectomía. Ahí corta. ¿Ese se corta? El deferente. conducto deferente. Es el que está más. Exacto. ¿Por qué le hago la aclaración? Porque es que hay muchos hombres que uno les dice, ¿por qué no se hace la vasectomía?
¿cierto? No, porque es que de pronto quedo insensible. Mentiras. Para nada. ¿Por qué? Porque lo primero que uno abre, cuando uno abre la piel de la región inguinal, lo primero que uno abre, después de que abre la piel, la fascia, lo que ve es el conducto deferente. Entonces, lo único que tengo que hacer es sacarlo, ligarlo, cortar y meter y chao. No toco para nada arteria, no toco para nada ¿Solo lo venas. ligan, profe? ¿Señor? ¿Solo lo ligan o lo cortan? No, se corta, se corta. sea, lo No ligan y se toco corta. para nada arteria, vena ni nervios. Para nada se corta. De tal manera que la sensibilidad en ese paciente queda, ¿qué? Conservada al 100%. Y eso es importante, primero que todo, pues para nosotros conocer, y segundo, que de repente, como profesionales de la salud, si alguien nos pregunta, no, eso no pasa nada, No, tranquilos. eso no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Eso no pasa nada. Bueno, Profe, pero hay unas vasectomías que la hacen en el testículo, ¿cierto? ¿cómo? Hay unas vasectomías que la hacen en el testículo. Cortar el Saliendo